No le gustó la frecuencia de mi aplauso. Ahí está. Vamos a tratar de finalizar el capítulo 5 de la primera parte. Sí, bueno, algo hay que, como todas las cosas, hay que darle fin a algunas, ¿no? Entonces, como decíamos, nos quedamos en el neutro. ¿Le gustó las del neutro? ¿La de los neutros? ¿Cuántos neutros? Jaja, 1, 2, pongo un neutro más. Bueno, fácil de resolverlo. No hay un formato para decir la posta es esta. Cuando nos mandan a estudiar electricidad, cuando vamos a estudiar electricidad, el profesor eléctrico te incita a que vos lo resuelvas, pero ¿por qué? Porque cada trabajo, cada situación, cada instalación es un paradigma diferente. ¿Por qué es diferente? Por un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, nosotros ahora queremos hablar, nos encantaría hablar de qué? De diseño de tableros. Perfecto. ¿Quieren que empecemos a hablar de diseño de tableros? Bueno, sí, que tenés un pizarrón, si no, no hablemos. Diseños de tableros. ¿Qué llevan los tableros? Conectores, fichas. ¿Quieren que le cuente una cosita? Miren, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las fichas, de los conectores? Bueno, pónganle que este conector es un conector de panel y que tiene esta muesquita. No puedo agarrar una ficha y mostrarla en cámara porque el número es muy chiquitito, no tiene sentido, porque ustedes tienen un montón de estos conectores en el depósito, en el taller. Ustedes tienen un montón de conectores en el depósito, en el taller, donde ya sabemos que este que está acá es el neutro. Cuando lo damos vuelta, generalmente la ficha macho, y en la hembra también, nos dice exactamente cuál es la conexión que estamos haciendo. Te dice cuál es línea o positivo, cuál es el neutro. Pero le voy a mostrar donde en un modelo que hubo un error de fabricación. Le voy a mostrar donde el neutro está a la derecha en una ficha y en la misma ficha está a la izquierda. Sí, existen. Entonces, cuando nosotros nos tomamos con la ficha hembra, veníamos con el tester acá, esto es el neutro. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean en la nomenclatura del conector que dice 32 amper 6H, yo pensaba, iluso de mí, que se refería a que podía usar 32 amperes por fase durante 6 horas. No. El término 6H está referido a las 6 de la tarde del reloj. Sí, es horario 6 de la hora. Sí, ¿qué significa? Que el punto de conexión a tierra, que es un poquito más grande, está exactamente a las 6 de la tarde. Se van a encontrar con algunos conectores, generalmente en otro color, que suelen ser a veces amarillos o negros, donde puede llegar a ser 3H. Generalmente son conexiones ¿para qué? Para que no le erremos en el giro. Tiene que ver también, bueno, con el tema de las licencias, con el tema de hago otra para sacarte más plata, sí, no empecemos a hablar ni de capitalismo, ni de, no, ni de consumismo. Todo esto tiene normativas. Se agarran ese manual que dice manual de baja tensión, aquel manual de baja tensión que vieron antes, que está al lado del capítulo 7, ahí van a encontrar. Generalmente todo esto tiene un entorno, sí, europeo, claro, esto es una ficha de conexión europea.
en Estados Unidos no se usaría. Y ahora van a ver por qué el mundo, para qué lado apunta. Así que en este instante vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un poco del taller, vamos a hablar un poco de diseño de tableros. Yo acá ya empecé a dibujarles, por ejemplo, lo que era la llave general. Acá podemos decir 63 amperes. Ya podés poner esto y podés poner 10.000. No vayas a poner la de 3.000 amperes acá. Esa que compraste en la esquina o en la ferretería. No, no, si vas, guarda, tiene que ver con eso. Si vas a poner llavecitas acá, que va a ser el último tablero que armes, tal vez, el último de la fila, acá tal vez sí puedas poner una de 4.500. Por ahí, si esto alimenta solo tomas, zapatillitas, cositas, por ahí podés llegar a poner esa de 3.000. Pero es lo último de lo último de lo último de la cadena. Cuanto más arriba está en la cadena, cuanto más aguas arriba vayamos, esto tiene una importancia muy, muy primordial. Así que ahora vamos a mostrar un poquito dentro de lo que es de diseño de tableros. Me voy a saltear, vamos a ir un minuto al taller para explicar que el taller no es el taller de pintura, no es el taller mecánico, nada más que eso. Después volvemos acá y empezamos a hablar de otras cosas. Ahora viene un poquito de charla, el yerta. ¿Vamos? ¿Quieren ir? ¿Vienen? Los invito un minuto, un ratito nomás, un poquitito. Bueno, van a decir, este es tu taller CETRAC, semejante despelote tu taller. En realidad es una exposición de cosas, pero mis talleres son peores, sí. Los que me conocen, no sabés el quilombo del taller del CETRAC, sí, claro. ¿Saben lo que pasa? Donde hay algo que no veo, ya me lo olvido. Acá tenemos un montón de cosas que les quiero mostrar, que les quiero enumerar, porque después vamos a volver a las imágenes y van a ver dibujos de pizarrón, van a ver dibujos de conectores, de fichas. Por ejemplo, esto está hecho con el material que encontrás a veces, que tenés a mano o que te conviene, pero ¿conocen estos elementos? ¿Conocen estas cositas? ¿Conocen este tipo de terminales? Bueno, si paro la mano, bueno, miren lo que va a pasar, se me van a caer, pero ¿conocen esto? Conocidos como TIF o TIP. ¿Qué son? Son terminales de puntera. Estos terminales de puntera nos facilitan la acción, por ejemplo, de agarrar un cable, pelarlo, levemente entorcharlo. ¿Por qué hago esto sin anteojos? No lo sé, porque se me cortó un pelito, pero quedó la mitad. Agarré ese alicate, yo quería que se corten más pelos para tocar el tema bien de lleno. Agarramos la herramienta indicada o parecida, esta no era, mirá. Esta era. ¿Por qué? Porque estoy leyendo acá. ¿Por qué? Porque soy chicato.
Agarrábamos la de 6, porque la verde es 6. Comprimíamos, cortábamos el sobrante. ¿Y qué hacíamos? Lo poníamos en la ficha. En la ficha, que previamente nosotros vamos a armar las fichas de a una, no vamos a armar las fichas de a una, las vamos a armar en serie. ¿Eso qué significa? Que vos agarrás todas las fichas, las desarmás todas, le aflojás todo el tornillo hasta tener la máxima cavidad. Si usás ficha de 3 patas vas a armar, vas a ordenar, ya van a ver las fotos de a veces cómo está todo más o menos organizado. Lo mismo con las zapatillas, las abriste. Si tenés repuestos como yo, el famoso Incucay de zapatillas, vas a tener todo uno al lado del otro para que agarrar uno, terminarlo, dejarlo. Agarrar uno, terminar ¿qué? La parte que corresponde. Soldaste, no tapaste. Apretaste, no cerraste. ¿Ok? Cuando abrimos y cerramos, miren, les voy a mostrar una cosa. ¿Podemos llegar a ver el tornillo que está en el contacto? Bien. ¿Y ustedes saben qué tipo de tornillo es? ¿Parece un PH o es un PZ? ¿PH o PZ? ¿Se puede ver esto? Sí. Qué buenas cámaras que tenemos. ¿Qué significa PH o PZ? Uno es Philips y el otro es Posi-Drive. ¿Y de dónde sacaste eso, Cetrac? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, lamentablemente la industria eléctrica o electromecánica tiene sus variantes. A veces si la fábrica produce 1 millón de fichas, no sé, en una X cantidad de tiempo, que por ahí es en un día, en una semana, y por ahí no tiene 5 millones de tornillos. Entonces tienen que reestoquearse y a veces esos reestoqueos que no son tan permanentes por una cuestión económica, tienen ciertas variantes. Si ustedes agarran un conector, ¿se acuerdan del conector PowerCon de la marca Neutric? Que lo usamos bastante, lo van a ver en algunas zapatillas que he fabricado o modificado. En la caja dice exactamente que tenés que usar un destornillador PZ y no PH. Que a simple vista y sin anteojos, te puedo asegurar que hasta que no te mandás la macana, no te das cuenta. ¿Qué pasa con un tornillo o con otro? Yo voy a aflojar. Siempre, en firme. Todo lo que hagamos va a ser en firme. Yo puedo aflojar con un PH, pero cuando lo aprieto va a tener que ser el PZ. ¿Por qué? Porque si no voy a terminar dañando ese tornillo. ¿Y qué pasa si lo daño? Por suerte tenemos el controlador de torque, entonces podemos elegir. Perfecto, no le rompí la cabeza. También sabemos, como vimos recién, que hay una cavidad para un tornillo plano. A veces conviene acomodarlo con el tornillo Phillips o PZ. Si es PZ, entra de una hasta el fondo que está todo bien. Si es Phillips PH, te conviene arrimarlo y terminarlo con el plano. Y te vas a dar cuenta que cuando le das con el plano, tenés un poquitito más. Yo hago esto, pero esto en la mano es simplemente un modismo, porque no voy a mostrar mi mano el agujero que tengo acá,
pero apretando fichas en la mano me he rebanado, me he hecho un agujero. También tenemos dobles en vez de circulares para fabricar biplos que ahora vamos a mostrar. Esto me generó una situación de soluciones a la hora de querer hacer biplos o múltiples. También nos vamos a encontrar con que tenemos agujeros en pulgadas, agujeros en milímetros. Esto es lo que estábamos hablando en la etapa anterior. 3 octavos o 10 milímetros. Agujero 2, los dos son agujero número 2, porque te dice agujero número 2, claro. Este agujero ya en esta ficha, miren, ya me quedo sin terminal. Entonces sigue siendo el 2, que es la opción 2. Hay cosas que te marean, que te complican la vida, y la única forma que se resuelven es invirtiendo un montón de plata en una valija llena de terminales que vas a decir, me gasté 50.000 pesos en terminales. Sí. 50 lucas. Sí, claro. ¿Y eso está bien? ¿Cómo me voy a gastar 50.000 pesos en terminales si yo el trabajo cobré el otro día, no sé, 50.000 con el flete, la gente? Pongo una cifra, pero a veces lo que te gastaste en un trabajo es exactamente lo que gastaste de terminales. Y es tu obligación tener los terminales puestos. Cuando dije, hablemos del taller, ¿el taller de qué? ¿El taller de electricidad? ¿El taller de pintura? No, no vamos a tener las latas de pintura acá y las cosas eléctricas acá. El de electricidad es el de electricidad. El de electrónica es de electrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a cortar y cortar cables y pelitos, qué sé yo, no podemos dejar que abarquen el taller de electrónica. Somos electrónicos, somos electrotécnicos, somos electricistas. Tampoco podemos dejar que, por ejemplo, si tenemos, a ver si se puede ver esta imagen, seguramente me van a pedir que haga esto. Pero al hacer esto, miren lo que pasó, ahí está. Tenemos 6 salidas. Esto me pide, bueno, que es ese pobre tablero. El tablero, imagínense, ¿el tablero trabaja así? No. El tablero... bueno. Y encima me dicen, bueno, me quieren... Bueno. No voy a hablar de mis compañeros de trabajo porque ese es parte de... Hay un capítulo, claro, el personal, la gente. Hemos hablado un poquito también de... ¿Se puede leer la cabeza de este bulón? ¿Por qué? ¿Porque no está en posición o porque no es legible? Bueno, simplemente que dice algo, ¿no? Tampoco la nomenclatura. ¿Qué significa? Que este bulón de métrica es para un torque más potente, que es lo que estábamos hablando hace un rato. No podés poner un bulón común en pulgadas porque está hecho de esos materiales blancos que cuando apretaste el bulón de tierra o de neutro, se te puede llegar a cortar. Así que ahora, mientras hacemos un poquito de pantalla, de imágenes, y después vamos a pasar un poquito de pizarrón, vamos a ver un tutti frutti de cosas y me voy a frenar para contarles un poco de situaciones. Porque acá ya tenemos que contar. ¿Qué les voy a decir? Esto es así, esto es asá, cómo soldar. Se supone ya sabés soldar. Esto no es bricolage. ¿Ok? Somos técnicos. Ya hablamos de... Hay más tableros para mostrar, sí. Pero esto no es plastilina 1. Así que vamos a ir iba a decir, a las imágenes, señor director. Permiso.
Menos mal. ¿Ahora seguís ahí? Sí. Ay, no tengo anteojos. Cuando quieras, ¿eh? Yo seguí grabando. Estamos en las imágenes. Estamos en D y E, lo mismo, al mismo tiempo las dos cosas, porque me fui a E y ahora vuelvo a D. ¿Por qué? Diseño de tableros. Miren, destornillador plano, PH, peseta. No es que no les pongo las imágenes, a veces me quedan incómodas en mi cerebro. Diseño de tableros. ¿Diseños tableros con qué? Miren, entre térmica y térmica, la guirnaldita esa. Perdón, habla mirando para adelante porque todo esto lo vamos a poner por insert. Ok, ¿diseño de tablero de qué? Esas guirnalditas. Esas guirnalditas que conectan tablero, perdón, esas guirnalditas que conectan térmica con térmica, estaban autorizadas en una época. Ahora ya habría que usar la barra, pero esas guirnalditas no estaban mal hechas, estaban con los terminales que les mostré antes. Por ejemplo, tenemos tableros trifásicos, monofásicos, y tenemos un mundo nuevo que tiene que ver con pasar del cable adentro del tablero, pasar del cable grueso, del cable que le decimos main, a la barra de cobre. La barra, que tiene una sección rectangular mayor, otra superficie donde la corriente circula, otra superficie donde nosotros apoyamos el terminal, y ahora me voy a tomar el trabajo de bajarme de acá de esta silla, ir a buscar un terminal porque me olvidé de agarrarlo, simplemente por eso. ¿Querés que te pase? Sí. Ay, mi momento de fama. ¿Dónde está, señor? Y había un cable cortito. Esas son las cosas que terminan. Yo no sé ni lo que es un terminal. Termina siendo mejor que vaya. Un terminal, ahí está. Él ha dicho. Sí, tenía, no, ¿sabés que tenía miedo que abras la caja y salga todo volando a la mierda? Es probable, me suelen pasar esas cosas. Al momento que está el fuego en mi ordenador. Hecho y derecho. Miren para qué sirve una barra de cobre. Sí, ya saben, ya sé que ya saben. ¿Por qué no hablaste mejor de otras cosas que no sabíamos? Bueno, la barra de cobre, el terminal. La arandela, en este caso es biselada, es zincada, no es una arandela que se oxida. La tuerca de métrica también. Y miren toda la superficie de apoyo y de contacto de un terminal, y según la posición, miren, en esta posición no es lo mismo que en esta. Se lo muestro de atrás. En esta posición no es lo mismo que en esta. ¿Se entiende? La calidad del terminal tiene muchísimo que ver. Hay terminales que son de latón, hay terminales que son de cobre estañado como estos, y hay otros que son de doble pipa, mucho más largos. ¿Sí? ¿Estamos?
Acá entre terminales, taller, borneras y barra de cobre juntamos 3 capítulos. Me fui un poquito de acá, vengo un poco para allá. Y viene toda esta pasada de imágenes donde muestro, por ejemplo, el biplo, el uso del terminal no redondo, que eso me ayuda a juntar 2 cables, porque antes vos no podías pelar 2 cables, retorcerlos, sí podías, no debías. Juntar 2 cables, retorcerlos una vez pelados y meterlo en la cavidad de la ficha. Yo me tomaba el trabajo de pelarlo a lo largo, plegarlo, apretarlo bien y ponerlo adentro de la ficha sin cortar. Eso me llevaba horas de trabajo. Una vez que encontré estos terminales me ayudaron muchísimo a poder accionar un montón de situaciones. Por ejemplo, de aceleración de tiempo. O, por ejemplo, de que estén todos hechos iguales. Yo abría la ficha, ponía una ficha al lado de la otra, preparaba el cable, ponía los terminales, los prensaba, ponía el terminal, apretaba la ficha, previamente poniendo la parte de la cápsula del prensacable, de la ficha. Y una vez que conectaba todo, cerraba. Cuando cerraba siempre hacemos un clic de la ficha, ni siquiera me tomaba tiempo de hacer eso. ¿Saben por qué? Porque directamente iba con la rosca de la ficha de atrás y al apretar ya hacía clic. Se los podría hacer ahora, pero tendría que ir para allá, explicarlo al director y decirle, mira que voy a hacer este movimiento, y ya sabemos. Bueno, me dejó. Es bueno él. Miren lo que pasa acá. Miren lo que sucede acá. Yo ya tengo el prensacable. Bueno. Miren lo que pasa, mostralo. Miren lo que sucede acá. Yo ya armé la ficha. Ya apreté los tornillos con el peseta, o si era con el PH, lo arrimé un poquito. Y después lo terminé y lo rematé con el plano. Si tenía un peseta, ya quedaba hecho. Ahora, tenemos el prensacable, que es la parte de acá atrás del conector, ¿ok? Donde, por ejemplo, mira lo que pasa. Tenemos que tener movilidad. El prensacable es la clave de que un conector funcione bien o no, porque nosotros le podemos dar un tirón y podemos generar un accidente si el prensacable no está correctamente accionado. Entonces, una de las maniobras que yo suelo hacer una vez que encontré la posición para que me haga clic, ni siquiera busco el clic. Generalmente apoyo y cuando voy girando, el clic lo puedo escuchar acá tal vez. Cuando voy girando, va a suceder que en un momento que accioné hizo clic. Y ahí está. Termino de apretar, aprieto. Esto se aprieta. No se dejan los prensacables flojos. ¿Por qué? Porque un tirón puede ocasionar un accidente. Y vamos a encontrar algunas fotos acá de maniobras de un terminal mal puesto sin la herramienta adecuada, un terminal de puntera puesto así nomás, y van a ver que el cable, un amigo mío me lo mostró, empezó a tirar el cable y se salían las conexiones quedando el terminal adentro de la ficha. Vamos a ver qué tenemos. ¿Por qué un prensacable sujeta un cable, querido? Me está preguntando, ese tercer por qué que me pregunta,
Yo creo que está jocoso. Estoy viendo el curso, porque Nosotros, cuando tenemos que planificar un tablero, lo único que tenemos que hacer es dibujar, 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 dibujar y no parar de dibujar, escribir y planificar. Y seguimos dibujando y seguimos pensando y seguimos planificando y seguimos escribiendo y seguimos dibujando y planificando. Y después están las exposiciones. Después están los viajes donde miren cuántos tableros, cuántos frentes, cuántos enchufes. Bueno, acá les quiero mostrar que este tipo de conexionado tiene un índole más internacional que cierto otro tipo de conexionados. Acá nos encontramos con conectores de 16 amper mono, 32 amper mono, 16 amper trifásico que tienen un uso muy reducido. Por ejemplo, miren, esto es un adaptador. Este adaptador, ¿sabe por qué lo tenemos que hacer? Porque hay lugares, hay espacios públicos donde tienen una ficha de servicio para los servicios. Los servicios, ¿quiénes somos? Luces, sonido, catering, video, lo que sea. Y en vez de darte mayor potencia, se limitan en 16 amperes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los cálculos no le daban. Entonces te dejan 16 amperes. ¿Quién usa 16 amperes en una conexión trifásica para un rack o un sistema de servicio? Casi nadie. ¿Por qué? Porque es una limitación muy baja. En cambio, si nosotros utilizaríamos todo en 32 amperes, ¿qué sucede? Podemos generar en la salida del mismo tablero o en la entrada, como querramos, según nuestro diseño, un link para conectar el tablero que sigue. Y así podemos linkear tableros con una sola ficha de conexión. Esto juega un papel importantísimo a la hora de economizar cantidad de cables y acelerar la cantidad de tiempo en el armado de un espectáculo. Con esto espero haber concluido ampliamente, y si no me lo pueden reclamar por teléfono, como hicieron algunos amigos ayer, que me dijeron, che, ¿por qué no dijiste lo del marrón y el rojo, o el rojo y el marrón? Bueno, hay algunos que tienen más actitud de vagancia, otros tienen más actitud profesional. Con esto nos vamos a ver en el siguiente nivel. Muchas gracias, muy amables.